comentando en el chat, a los que tuvieron este tiempo de revisar el chat, hoy día, después de haber analizado toda esta cuestión de los paradigmas que abordamos bastante extensamente, eso es un pleonasmo, no se debe decir bastante extensamente, pero es un pleonasmo, que abordamos en la clase pasada, vamos a tratar de tocar un tema que es de suma importancia, que no está incluido en el pensum, pero que yo creo que es sumamente importante porque les envían a ustedes, ojo, quiero hacer esta aclaración, a ustedes les ponen estas actividades no las pongo yo. Hay un profesor que es el profesor principal de esta materia y es quien elaboró todo este pensum de estudio y quien sube todas estas presentaciones. Yo tengo que hacer la charla magistral, por así decirlo, hacer las explicaciones y ustedes luego tienen que ir siguiendo la secuencia de lo que se les va pidiendo ahí. De hecho, yo no sabía, porque es mi primera vez que doy clases en línea, para cursos en línea. O sea, yo ya di clases el semestre pasado con esta modalidad virtual, pero nunca di clases en línea. Entonces yo me estoy tratando de acoplar a este sistema. Yo pensé que era como las otras clases en las que yo preparaba mi clase, yo subía los materiales, yo hacía las pruebas, todo, pero no se puede, yo no puedo alterar el cronograma que está establecido, yo pensé que podía. Lo único que puedo hacer, por eso les explicaba, es subir el enlace de la clase, lo tengo que subir a una plataforma externa y el link se los envío por WhatsApp para que ustedes puedan ver la clase, porque no encontré ninguna manera de subir la clase a la plataforma con como el formato que es de las clases regulares. Entonces eso me sacó un poquito de mi centro de rotación y no pude y poner más materiales, poner las diapositivas que les presenté a ustedes, pero bueno, de todos modos estamos intentando de alguna manera llegar con ustedes, aunque sea por WhatsApp. Entonces, como les estaba comentando, vamos a ver un poquito qué es esta cuestión del anteproyecto o el proyecto, porque ustedes les ponen ahí como tarea presentar un anteproyecto. Yo asumo que este requerimiento se fundamenta en que probablemente ustedes tienen alguna base de cómo se hace un proyecto. Asumo que es esa la razón por la que les piden en la primera semana prácticamente ya tener un anteproyecto. Entonces, sin las bases metodológicas, yo no entiendo cómo esperan que ustedes hagan esto. Entonces, bueno, para eso estoy aquí, para darles una guiadita. Vamos a hacer una clase enteramente centrada en la estructura de estos anteproyectos, a conocer un poco cada uno de los temas de un anteproyecto y ustedes luego van a tener las herramientas metodológicas y sobre todo del ejercicio que implica hacer un anteproyecto o un proyecto, o una prepropuesta también se le puede llamar, dependiendo del tipo de investigación que haga. Pero bueno, ¿cómo nosotros vamos a hacer o cómo se origina una investigación, mejor dicho? ¿Cómo nosotros originamos esta investigación que queremos? Esto de las investigaciones básicamente son ideas. Verán, como yo les explicaba en la clase pasada, hay muchas ideas que surgen de muchos lados o interrogantes, básicamente. Y las personas que tienen un espíritu de tratar de comprender más de lo que lo rodea son las personas que se plantean muchas ideas y tratan de hacer algún proyecto. Sin embargo, no todas las ideas pueden terminar en una investigación científica o en una investigación económica o una investigación social. Pero tener una idea es como la base, es como el fundamento. Para iniciar una investigación siempre se necesitan ideas. Eso, como les digo, eso es de cajón. O sea, necesitamos eso. Pero, ¿qué pasa? Ustedes no tienen una idea. Ustedes tienen ahí solamente un escrito y ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? No sé qué hacer. No se me ocurre nada, no se me ocurre nada. Entonces tenemos que empezar a tratar de ver de dónde podemos obtener estas fuentes de ideas, de investigación que vamos a desarrollar. Este es un primer ejercicio que ustedes lo tienen que hacer. Pueden hacerlo solas, hacer una lluvia de ideas, una autolluvia de ideas, o pueden incluso comentarlo en su casa. Oye, ¿qué puedo hacer? Mira, tenemos que hacer un preproyecto, no se me ocurre nada. Pero existe una variedad infinita de fuentes que pueden generar ideas de investigación. Aquí voy a hacer un paréntesis, como ustedes ya más o menos ya me conocen, saben que me encantan las historias y les voy a contar una historia que es fascinante. A mí me encanta esta historia porque particularmente yo estudio un poquito de la cuestión de química, como les dije, soy entomólogo, pero
En mis últimos 6, 7 años más o menos que estuve estudiando mi doctorado en Estados Unidos, me enfoqué mucho en etología de insectos. Etología, no entomología. Entomología es el estudio de los insectos y etología es el estudio del comportamiento de los animales. Entonces la etología es una rama de la ciencia que es muy poco conocida, de hecho, pero es una cuestión sumamente interesante porque estos estudios etológicos nos ayudan a comprender por ejemplo, en cuestiones de animales, cómo se comporta un grupo de animales y luego extrapolar ese tipo de comportamientos hacia otros animales, ¿no? Entonces, qué fue lo que pasó con un estudio etológico, probablemente el más fascinante que se han hecho en la historia de la etología? Es algo que ustedes van a tener que ayudarme al final con sus opiniones. Verá, les cuento. Hay un científico que se llama John Calhoun. Este científico es un etólogo, todavía no muerto, afortunadamente, ya está viejito, pero todavía no muerto. Y este científico durante varias décadas hizo estudios de comportamiento social con ratones. Entonces sus estudios se fundamentaban en qué pasa con el comportamiento social cuando lo ajustamos a ciertos patrones que pueden crear presión social. Entonces, él más o menos empezó sus estudios en 1957, si mal no recuerdo, con un grupo de ratones. Él lo que hacía era poner un montón de cajas, las cajas estas donde estaban los ratones, él ya las llamaba universos. Y entonces hacía muchos de estos estudios para ver el comportamiento. En estos universos, como él los llamaba, él introducía ciertos factores para ver cuál era el comportamiento de las ratas. Porque las ratas son organismos sociales bien cohesionados, son organismos sociales muy bien estructurados con un patriarca, o finalmente la rata más vieja, que es quien huele la comida para decidir si comen o no, y para controlar todas las colonias. Entonces, las ratas son un buen sujeto de estudio para luego comparar con otros tipos de animales que tienen comportamientos sociales. Entonces, Calhoun, él más o menos a 1968, 69, los años pueden variar 1 o 2 años por ahí. Soy bastante bueno para los números, pero en este momento varía entre 68 y 69, no recuerdo. Él ya había trabajado por casi 2 décadas haciendo estos estudios y en este año empezó un nuevo estudio que era el experimento número 25, y de hecho su experimento famosísimo se llama el experimento del universo 25. ¿Qué fue lo que hizo él en este experimento? Él lo que hizo fue introducir un grupo de 4 parejas de ratones seleccionados previamente, que estaban muy bien de salud, que tenían muy buena genética, porque venían de familias, o sea, de otras ratas muy saludables, y los puso en esta caja, ¿no? En este universo 25. Y él les proveía de comida, de agua, permanentemente a estas ratas. Pero el espacio de la caja era limitado. Él quería ver qué sucede cuando una población de un organismo social, en este caso las ratas, tienen todos los recursos infinitos para seguir viviendo, pero ¿qué pasa con el espacio? Este era el experimento 25. Él, para no alargarles el cuento, porque como les digo, había 25 experimentos previos y este experimento, que es el más famoso de todos, en este experimento nos vamos a centrar como ejemplo, él se le ocurrió, esta fue su idea, ¿qué pasaría si tengo una sociedad a la cual tiene recursos alimenticios y de agua perpetuos por el tiempo, pero qué pasa con el espacio? Esa era su idea, ¿ok? Entonces ya tenía esta fuente de donde generar su investigación, que fue una idea, un supositorio, por así, como decía la chilindrina, un supositorio, un supuesto. Tenía esta duda, esta interrogante de qué pasaría con esto. Entonces puso las ratas en este espacio y las ratas empezaron a reproducirse y más o menos como en unos 100 días ya habían como unas 600 ratas. Y como le digo, este experimento duró 4 años, así que no voy a alargarme con los detalles, pero básicamente al final de los 4 años, él publicó su trabajo. Pero lo interesante es que cuando la población alcanzaron los 2.200 individuos, la población de ratas alcanzó los 2.200 individuos, empezaron a ocurrir cosas fascinantes, por así, científicamente hablando. Lo que sucedió fue que las ratas, cuando llegaron a ese punto poblacional de 2.200 ratas, más o menos 2.000, 2.200, dejaron un grupo, primeramente un grupo dejó de reproducirse. Ese grupo ya no se reproducía.
Las hembras dejaron de tener apetito sexual y ya dejaron también de tener interés en los machos. Las ratas empezaron a formar clanes dentro de esta caja y se agruparon como especies de pandillas. Entonces las hembras pasaban atemorizadas y de hecho las hembras también empezaron a adoptar comportamiento de machos. Lo más interesante de esto fue que uno de los grupos, él los llamaba los bonitos, o los bellos, los guapos, por así decirlo. Este grupo de ratas, también los machos, también dejaron de interesarse en las ratas hembras y solamente se dedicaban al cuidado personal de ellos mismos. Entonces solamente se estaban acicalándose, estaban siempre bonitos mientras el resto de la sociedad se caía, los machos, otros machos se peleaban a muerte, las hembras tenían comportamiento de machos y también dejaron de reproducirse. Entonces perdieron. Sí, una pregunta. Al momento que las hembras ya no tienen deseos sexuales, eso, o sea, quiere decir que ellas no quieren, pero aún así los machos sí intentan reproducirse con ellas, ¿verdad? Me Sí, imagino que ahí ellas han de presentar un comportamiento violento con los machos para no dejarse. sí, exactamente. Eso fue lo que pasó, es lo que les estaba contando. O sea, unas hembras adoptaron comportamiento de machos y comenzaban a agredir a otros machos y se peleaban, o sea, no querían porque había un grupo de machos que sí quería reproducirse, mientras que otro grupo de machos no quería reproducirse, un grupo de hembras no quería reproducirse. Las ratas que lograron reproducirse perdían el interés en sus crías y las abandonaban y morían. Entonces, la sociedad fue un caos completo. Ellos tenían los recursos infinitos, pero el espacio creó estos comportamientos sumamente atípicos socialmente hablando en las ratas. Al final del experimento, 4 años después de que él empezó con este experimento, quedaban solamente unos, si mal no recuerdo, eran algo así como 400 o 240 y algo individuos. Todos, o en su gran mayoría, eran ratas muy viejas, de más de 1000 días, imagínense, más de 1000 días las ratas. Solamente una sociedad pequeñita de las ratas sobrevivieron al experimento, los demás se murieron, se mataron, o como no se reprodujeron, también la sociedad se cayó. Y dejaron de reproducirse, dejaron de tener interés en las sociedades, entonces el grupo de ancianos se separó a un lado y fueron los únicos que sobrevivieron. Al final de estos 4 años, él terminó con su experimento y sacó sus conclusiones. Pero como les dije al inicio de esta historia, ¿qué observan ustedes de interesante en este estudio? ¿O cómo este estudio se correlaciona con los tiempos actuales? De hecho, a pesar de que este experimento es muy famoso, durante más de una década este experimento quedó en el olvido. Y es ahora, en la última, desde el 2010 para acá, un poquito más quizás, en el cual se ha vuelto los ojos hacia atrás de esta investigación. Y por eso les decía, quiero que ustedes me digan por qué. ¿Por qué creen que es tan importante este estudio de John Callahan? ¿Nadie se anima? Vamos, yo sé que ustedes son preguntones y son bien pilas. No, anímense. Buenas noches. Buenas noches, Verónica. Buenas noches. No sé si me oyen. Mi señal está un poco mala. No sé si es mía o la de ustedes. Sí te escuchamos. ¿Me oye? Sí te escuchamos. Ya, a ver, yo creo que este estudio es importante porque, gracias. Yo creo que es importante porque podemos observar, como usted dijo, que en las ratas se hacen los experimentos para el estudio de otras especies que viven con comportamientos, perdón, de sociedades. Entonces, este estudio nos demuestra que cuando hay una concentración del poder, pues cada vez va perdiendo el menos fuerte y quedan aquellos que han sabido sobrellevar, creo que la situación y el mando o el poder. Bien, gracias. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más quiere comentar algo más? Dicen, también yo creo Bien. que entre mayor cantidad de
elementos, si lo podría llamar así, de experimentación, podríamos obtener y apreciar varios resultados. Por ejemplo, en este caso, la reproducción, el hostigamiento de el deseo sexual, en ese caso de las ratas, y todos los cambios que se dieron poco a poco. Muy bien, bien. Gracias por tu comentario, Eva. ¿Alguien más quiere hacer un comentario adicional? ¿No? Bueno, les cuento. Gracias, Eva, y gracias, Verónica, por sus comentarios, bastante propios. Pero de hecho, además de sus comentarios, lo que resulta interesante en esta investigación es que tiene una serie de aristas. O sea, este estudio etológico no solamente abrió la puerta al conocimiento de qué es lo que sucedería con una sociedad bajo presión de espacio, sino que además se pudieron observar un montón de cosas que se pueden correlacionar y se pueden hacer una relación con nuestra sociedad humana. Miren lo que les contaba, por eso les decía que pongan atención a estos pequeños detalles. Habían ratas, como les dije, hembras que perdieron el apetito sexual y ya no se quisieron reproducir. Y de hecho las que se reproducían tampoco se interesaban en criar a sus hijos. Eso particularmente no es algo que sea exclusivo de este grupo de ratas bajo esta presión de espacio, sino que lo podemos ver incluso en sociedades en la actualidad. Y eso no tiene nada que ver con que haya malas mujeres, ni mucho menos, sino que simplemente nuestras sociedades actualmente, sobre todo las mujeres, tienen la posibilidad y tienen la interés de estudiar, y ese estudio hace que las mujeres tengan su propio pensamiento crítico y sobre todo la toma de decisión en cuanto a tener hijos grandes, o sea, familias grandes, quiero decir. Entonces, por ejemplo, si ustedes se hace así, si ustedes miran en sus propias familias, se van a dar cuenta que sus abuelos probablemente tuvieron de 5 a 12 hijos, algunos más probablemente. Ya sus papás tuvieron de 4 a 6 hijos, ¿sí? Sí, mi abuelita tuvo 15 hijos. Bueno, tiene. Oh, wow, increíble. Yo conocí a un señor, apellido Carranza, ahí pasando el rodeo. Fue abuelo de un amigo mío, lo fuimos a visitar cuando celebraban sus 70 y pico de años y tuvo 18 hijos. Y yo le digo, don Carranza, qué bárbaro, ¿usted cómo puede tener 18 hijos? Me dice, sí, yo le digo, todos con la misma. Le digo así, me dice, sí, y con la misma mujer también, me dice. El viejito era cosa seria también, el veterano, muy chistoso, por cierto. Bueno, entonces si ustedes se dan cuenta, como dice Eva, o sea, su abuelito tuvo 15, probablemente sus papis tuvieron 4, 5, algunos menos, y 5. ustedes, esta generación, ¿ya ven? Y ustedes, esta generación, probablemente tengan 2 o 1 incluso. Entonces, si se dan cuenta, este retroceso, por así decirlo, este retroceso en el crecimiento poblacional de las familias está ampliamente correlacionado con el comportamiento de las ratas, que al haber un menos espacio, al haber menos recursos y sobre todo al haber más educación en la actualidad, las mujeres tienen esta apropiación de decir, no, 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 ya no quiero tener más hijos porque yo quiero estudiar y quiero trabajar, y es correcto, está súper bien eso, sobre todo porque necesitamos controlar un poco la población, necesitamos que la población deje de crecer al ritmo que estaba creciendo hace solo 60 años, entonces es perfecto eso, pero se correlaciona mucho con el estudio de las ratas. La otra cosa que quiero que ustedes observen, que yo les decía, fue un resultado también interesante en las ratas, es que los machos también dejaron de tener interés o apetito también por las hembras. Y a este grupo que se lo llamaba los bonitos, ahorita, bueno, ustedes pueden saber mejor que los hombres están igual que las mujeres también en la actualidad. Mi cuñado, gente así, no quieren tener hijos y están muy, muy, muy preocupados por su aspecto personal. Entonces esta parte también se relaciona también a la perfección con las ratas. Y así otros ejemplos, pero el que quiero que entienda que es el más radical y el peor de todos fue el resultado final, que fue el resultado en el que solamente las ratas viejas quedaron en esta sociedad. Para que ustedes se hagan una idea de por qué es tan importante este resultado y por qué llama la atención y por qué se ha retomado este estudio, es porque este tipo de comportamiento se ve casi que así calcado con las sociedades japonesas, con las sociedades belgas o algunas sociedades en Europa. Entonces, este tipo de comportamiento...
Justo Sí, eso, este tipo de los hombres en Japón o China, como ya les prohíben tener hijos, o sea, tener muchos hijos, hay algunos hombres que la mayoría ya pierden el interés por las mujeres y la mayoría ahorita se están haciendo gays, por eso los tratan de, o sea, traerlos más, incluso Ecuador podría poner país como ejemplo, que buscan tours para que ellos conozcan más y no estén, o sea, como que no quieren saber de un compromiso. Ujú, exactamente. Entonces, como ustedes ven en este estudio que se hizo en 1972, que terminó, se publicó en 1973, es una calca perfecta de una sociedad que fue sometida a esta presión de espacio, aunque tenían recursos y las ratas pensaban que los recursos eran infinitos, aún así las sociedades se pueden caer. Entonces todo surgió como una idea. ¿Qué pasaría si tenemos los recursos infinitos para comernos el planeta, pero en algún punto de la historia, de nuestra historia, no va a haber espacio para nosotros? Entonces esa es la idea. Ya tenemos una idea. Ya ven cómo surgen las ideas, con cuestiones tan simples, tan sencillas como esa. Entonces ya tenemos la idea, ¿no? Entonces, ahora que les conté la historia y ya terminó ya la historia fascinante de esta vez, a mí me encanta esta historia, espero que les haya gustado, ¿no? Entonces les quería comentar que así como hubo esta historia del experimento 25, así pueden surgir muchísimas ideas. Las fuentes para investigar, como les dije, son variadísimas, son interminables en algunos casos, sobre todo para nosotros. Hace poquito se me ocurrió un experimento a mí que lastimosamente no tengo tiempo de completar la prepropuesta y aprovechando que estamos haciendo esto, yo estaba en eso, pero como solamente tengo hasta el lunes, no creo que termine de hacer esta prepropuesta, pero a mí se me ocurrió, este es otro ejemplo de lo que yo les decía, ¿no? Que generalmente en la parte de insectos o de artrópodos, bichos rastreros, no, la gente no se enfoca tanto porque no son criaturas u organismos que llamen la atención, o sea, no son bonitos como los pájaros, tienen harta gente que financia investigación de pájaros o de elefantes o de tigres, qué sé yo. En cambio los insectos tienen muy poca atención. Pero hay un dato interesante en esto, que sí se financian bastantes investigaciones siempre y cuando se hagan estudios de radiación genética. Y es ahí donde yo me quise enfocar. Entonces yo digo, chuta, y ahora tengo que presentar una propuesta de investigación como para ayer y a ver si me gano esa beca. Es una beca de 1.400 mensuales por 2 años. Y para ver si contrato a un estudiante y haga ese estudio. Pero yo decía, ¿y ahora qué hago? Me puse así como les decía, hacer una lluvia de ideas. ¿Qué hago? Hay tanto que hacer, pero al mismo tiempo hay tanta gente que está haciendo ciencia que no sé qué hacer. Entonces me puse a pensar fuera del recipiente y vi que había un nicho de investigación que tiene mucho que ver con la cuestión de las radiaciones genéticas. Y entonces, y en Galápagos, que es donde yo generalmente hago más investigación, porque es allá donde hice casi toda mi carrera estudiantil y laboral, entonces se me ocurrió que allá se hace mucho con pájaros, pero no con insectos. Entonces hay una escolopendra, un cien pies, que es de hecho uno de los más grandes del planeta, o probablemente el más grande. Se llama Escolopendra galapaguensis. Los machos pueden llegar no, las hembras pueden llegar a medir hasta 33 centímetros, algo así más o menos. Imagínense un bicho, es un cien pies de 33 centímetros, que además es venenoso, ¿eh? Su picadura es terrible. Entonces la gente no los quiere mucho a ellos, pero son nativos de allá. Entonces ahí la cuestión es cómo ellos están en todas las islas, si en algún punto de la historia ellos tenían que haber llegado a una sola isla, cómo llegaron hasta las otras islas y si este aislamiento provocó una especiación, como ocurrió con las aves. Si las aves que se pueden mover se pudieron radiar genéticamente, ¿por qué no las escolopendras? Se me ocurrió a mí, yo digo, voy a trabajar en esto. Hice la investigación bibliográfica y me puse a buscar y habían 4 trabajos de escolopendra, pero ninguno, absolutamente ninguno, mencionaba la radiación genética. Entonces, aquí está mi nicho. Entonces, este es el ejemplo. Esto es lo que yo les quería contar como ejemplos de dónde surgen esas ideas, cómo podemos pensar. Ustedes también tienen que pensar, a ver, en la parte económica, ¿no? Bueno, a ver, ¿se ha hecho algún estudio de, qué sé yo, de los estudiantes que hacen, les estoy dando una idea, que hacen visitas a la biblioteca? ¿Y qué tanto visitan la biblioteca? Eso en términos económicos a la universidad, ¿qué le representa? ¿Está bien o está mal que los estudiantes vayan a la biblioteca o no? ¿Está bien que vayan seguido a la biblioteca? Puede ser que sí. Entonces, este tipo de investigaciones son muy poco frecuentes, les cuento. Son preguntas muy sencillas que ustedes se pueden plantear y que pueden ir asimilando
para su prepropuesta. Entonces, vamos a ver si les puedo compartir la presentación. A ver, para irles contando poco a poco esta cuestión aquí. Vamos a verlo acá. Listo. Me dicen, por favor, si están viendo, ¿ok? ¿Sí están viendo? Sí, listen. Perfectirijillo. Ok. Entonces, vamos a hacerlo así para hacerlo más grande. Ya. Entonces, ¿qué es lo que debe tener un anteproyecto? ¿Qué es lo que debe tener un preproyecto, también se lo llama, ¿no? Como les dije, lo principal en este caso es que ustedes comiencen a pensar en una idea. ¿Ok? Tienen que tener una idea para saber qué es lo que van a hacer, en qué se van a centrar. Pero para hacer esta prepropuesta hay que tener una serie de patrones, o mejor dicho, parámetros que se deben incluir en su prepropuesta. Una de ellas, vamos a empezar por la parte del título. El título es sumamente importante. De veras, chiquillos, el título es una de las cosas más importantes que ustedes deben tener en cuenta. Sin el título, es muy probable que ustedes no puedan hacer mucho. Esto es cierto lo que les estoy diciendo. Es muy probable que ustedes no puedan hacer mucho porque del título se va a desprender un montón de cosas que si ustedes no logran conectarlo con el título, al final van a estar pensando, chuta, y ahora no, porque mi investigación no tiene nada que ver con el título que hago, ahora tengo que pensar ahora cómo cambiarlo. Entonces el título tiene que ver muchísimo con su idea inicial. Y de preferencia, esto, por ejemplo, para futuras referencias, este título tiene que ser cortito, ¿ok? El título tiene que tener, así como el texto del proyecto, incluirlo todo. O sea, esa es la parte inteligente de hacer esta propuesta. Digamos que ustedes quieren hacer una investigación como la que les dije de la biblioteca, ¿no? Y el costo económico que implica tener una biblioteca para la universidad. Pero esto debe incluirse todo en el título. No le van a poner, antes de esa costumbre, eso en la actualidad es sumamente mal visto, por ejemplo, que ustedes pongan el estudio de la biblioteca de la Universidad Técnica de Manabí, Puerto Viejo, Ecuador. Eso es terrible, ya no se pone eso. Hay que poner cosas así muy cortitas, que debe ser claro, preciso y concreto. Y a la vez debe contener todo lo que su proyecto quiere decir. Entonces, para eso necesitamos definir un problema para poder establecer este título. Cuando definimos un problema, entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos saber de dónde se originó esa inquietud, o sea, o cómo nos originó esa inquietud, esa pregunta. Tenemos que tener en cuenta cuál va a ser el grupo o la población que se va a ver afectada con esto o beneficiada. También tiene que pensar eso para poder fabricar su título. Parece mentira, pero no, eso es una idea global que va teniendo poco a poco. Pero como les digo, este título que tiene que tener estas características generalmente se vuelve un problema y al final cuando ustedes terminan su trabajo se van a dar cuenta que el título probablemente no tiene mucho que ver con la investigación. Así que yo les recomiendo que esta parte, que es la primera parte, por ahora la dejen para el final, ¿ok? Tengan en cuenta eso. El título vamos a dejarlo para el final porque cuando ustedes terminen su prepropuesta, ustedes ahora ya van a poder elaborar su título. Entonces van a tener que considerar también la magnitud del problema, si es qué tan importante es o no. Como les digo, hay preguntas tan simples como las que se hizo John Calhoun, que al final resultó una super pregunta y la magnitud o el efecto que provocó su estudio tiene alcance desde aquí hasta quién sabe cuándo en el futuro. Y la otra son los factores que están involucrados en su problema. Por supuesto, esto también tiene que ir muy ligado de la mano a que la hipótesis que van a plantear tenga sus posibilidades de que ustedes la puedan demostrar. ¿A qué me refiero con esto de que la hipótesis tenga posibilidades? Por ejemplo, como ya les expliqué, la hipótesis es como una presunción adelantada de lo que ustedes van a estudiar. Digamos que nos planteamos una hipótesis como la que me planteé yo con el experimento de las escolopendras. Entonces mi hipótesis es, las escolopendras de Galápagos tienen subespeciaciones por adaptación genética.
Es una cosa que parece un poco larga, pero no. Pero esa es mi presunción porque yo estoy asumiendo que como las escolopendras se aislaron cada una en islas diferentes, ese aislamiento provocó que luego se fueran adaptando y se hicieran especies diferentes. ¿Ok? Pero cuando yo hago mi investigación, yo tengo que medir eso y tengo que saber que esa radiación es posible o no. O sea, yo estoy presuponiendo que es posible, pero los datos puede ser que digan que no. Pero de acuerdo a lo que yo he estudiado, a lo que yo he leído de otros organismos que han pasado por lo mismo, existe una muy alta probabilidad de que ciertamente mi hipótesis sea certera. ¿Ok? A eso es a lo que me refiero. O sea, no podemos plantearnos hipótesis que ustedes no van a decir, bueno, yo voy a plantear esta hipótesis y yo creería que sí, porque, no sé, a mí me da una corazonada. Eso no es así. Esa hipótesis tiene que estar planteada en función de investigaciones que ustedes hayan leído. Entonces, el planteamiento de problemas y la hipótesis a la solución que van a contribuir ustedes a arreglar o a estudiar, tiene que ser claros, concisos y se deben escribir en el entorno o el contexto nacional, internacional o local. Eso, para este caso particularmente, yo les recomendaría que traten de no extenderse a niveles internacionales, porque es un curso corto, es un proyecto que ustedes van a tener que elaborar en poco tiempo y por supuesto las posibilidades de tener datos internacionales son muy limitadas, incluso nacionales. Entonces tratemos de que su propuesta de investigación, su anteproyecto, esté centrado en cuestiones un poco más locales, ¿ok? Entonces, ya tenemos este título que lo vamos a dejar hacia el final. Ahora lo que tenemos que hacer es definir el problema, como les decía hace un ratito, ¿no? Este problema que vamos a definir también surge como una especie de pregunta. Por ejemplo, digamos que ustedes estuvieron yendo a la biblioteca de la universidad y se dieron cuenta de que habían en realidad habían unas 40 sillas que están distribuidas en la biblioteca, pero ustedes veían que solamente habían 5 estudiantes y en una hora de receso. Entonces ustedes ya están viendo que ahí hay un problema. ¿Cuál sería el problema? ¿Alguien se anima? Yo el problema que veo ahí es que los recursos están subutilizados. No sé si alguien ve otro problema ahí. Que hay pocas sillas para una hora pico, ¿podría ser? Sí, pero sobre todo el problema que yo veo, como les digo, esta es una presunción, esta es una cuestión mía. Yo lo que estoy viendo es que los recursos están siendo subutilizados, porque muy probablemente la universidad invirtió, qué sé yo, $1.000.000 en comprar libros, mesas, internet, y nadie está utilizando eso. Entonces el problema que veo es que estos recursos están siendo mal utilizados y siendo una hora pico. Eso quiere decir que los estudiantes no tienen interés. Que los estudiantes tienen este recurso, pero nadie acude a ellos y prefieren mejor revisar en Wikipedia y con eso dar solución a sus dudas. Pero esto particularmente yo creo que no debería, porque hay tanta información. Ahorita la capacidad que tiene la red de transmitir información es impresionante. O sea, cada día crece más, se triplica cada año la capacidad de compartir información. Es impresionante. Entonces, si la gente no usa la biblioteca, ahí hay un problema. Entonces, ya tenemos que definir el problema. Lo podemos escribir para nosotros mismos y escribirlo de una forma de una especie de aclaración. Decimos, los recursos de la universidad están siendo mal utilizados porque los estudiantes no acuden a la biblioteca. ¿Ok? Y ahí ya tenemos un problema. Entonces ya tenemos que, con base en este problema que ya hemos observado, tenemos que definir los objetivos. Hay siempre los objetivos, van a haber un objetivo general, que es el objetivo que engloba toda la investigación que queremos hacer, y debemos plantearlos como de una forma muy parecida al título del problema, que es determinar por qué los recursos de la universidad están siendo mal utilizados. Ese sería el general y el grande. Y los específicos serían investigar por qué se están subutilizando principalmente los textos de medicina, por ejemplo. Y también investigar por qué hay poca atención al público. Investigar o determinar por qué los estudiantes no quieren acudir a la biblioteca. Cosas como esas, no son pequeñitas, pero siempre deben estar en el verbo terminado en R, ¿no? Determinar, cuantificar, investigar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces así es como deben ustedes ir planteando eso. Y luego tenemos que justificar
tenemos que justificar este proyecto. Y esta justificación, generalmente, en esta justificación, mejor dicho, ustedes deben indicar las motivaciones. ¿Qué los motivó a ustedes a desarrollar este trabajo? Por supuesto, la respuesta obvia y directa es porque tienen que hacer esto para obtener su nota, obviamente, ¿no? Pero este es en el caso de la tarea, ¿no? Pero en la vida real, cuando ustedes quieran hacer una investigación como esta, o cuando vayan a hacer sus tesis, ahí sí ya lo van a tener que hacer por una motivación, que es graduarse. Pero obviamente estoy hablando en términos así muy morochos, por así decirlo, pero si ustedes se dedicaran a hacer un poco de investigación, ustedes tendrían que en la justificación decir por qué están desarrollando este trabajo. Y lo tienen que contestar de una forma implícita, haciéndose las siguientes preguntas, para que ustedes tengan una idea. ¿Por qué se presenta esta propuesta? ¿O por qué se la hace esta propuesta? ¿Qué servicios pueden prestar? ¿Y cuál es la proyección de esta propuesta? Si quieres se las repito para que ustedes puedan anotarlas. Pues si no se me olvida después. ¿No? Bueno, ¿saben qué? Voy a ver si se las escribo ahí en el chat, ahí se las dejo, ¿ok? A ver si denme solo un segundito y yo se las pongo. Dicen ahí también unas que son por qué, para qué y también qué se quiere conseguir. ¿Esas van ahí o no? No. De hecho, en la justificación ustedes no tienen que poner esto de aquí lo tienen que desarrollar. Lo que sería hacia dónde uno querría ir con esa propuesta, ¿iría ahí o no? Sí, exactamente, eso sí tienen que ir. Ay. Pero también teniendo en cuenta esas preguntas que les anoté ahí, en el chat. Bien, entonces ya tenemos esta parte de la justificación del proyecto. Ahora vamos a ver, ya sabemos cómo está la cosa y de qué color es el gato, ¿no? Entonces, ahora que sabemos eso, necesitamos plantearnos una hipótesis. La hipótesis ya se las he repetido 4 o 5 veces, creo, pero nunca está de más volver a repetirla, ¿no? ¿En qué consiste la hipótesis? Básicamente, la hipótesis es un supuesto, como les digo, ¿no? En el cual ustedes van a plantear, ustedes como investigadores, van a plantear su objeto de estudio que se realiza con elementos de juicio y con referencias bibliográficas. Estas hipótesis, como les digo, son un supuesto que permite establecer relaciones entre los hechos. El valor de una hipótesis reside en la capacidad de establecer esas relaciones entre los hechos de una manera que la explicamos por qué se producen, pero casi siempre las hipótesis, mejor dicho, no casi siempre las hipótesis deben ser afirmativas. La hipótesis tiene esta forma de afirmativa y al final, porque ustedes están haciendo esto, ¿no? Están diciendo que esa es lo que ustedes creen. Yo creo que las escolopendras tienen radiación genética y que son subespecies. O yo lo puedo plantear de otra forma. Las escolopendras no son una especie, sino que son más de una especie. Esa es mi afirmación y es mi hipótesis. Los datos, al desarrollar mi investigación, me van a decir si eso es así o no. ¿Ok? Entonces, recuerden, es muy fácil, pues no pueden olvidarse de eso. No van a hacer luego a meter las 4 cuando ustedes hagan su hipótesis y hacerlo como en forma de pregunta, ¿no? Recuerden que es una afirmación, o sea, lo que ustedes digan en su hipótesis es una afirmación, que por supuesto al final de la investigación ustedes van a aceptar esa hipótesis o a rechazarla, ¿ok? Entonces, ese punto es importante, porque yo me acuerdo que alguna vez estaba enseñando esto y les expliqué así, creo que como ustedes, unas 2 o 3 veces, y al final resultó que la hipótesis parecía un objetivo. Y entonces, no, la hipótesis es una afirmación de su supuesto, de lo que ustedes se han planteado, ¿ok? Luego, pues ya tienen que empezar a desarrollar el marco teórico. Esto básicamente es hacer una revisión de la literatura. Deben empezar a tener una muy buena reseña del contexto que ustedes van a revisar. Van a revisar si tienen una pregunta que es bastante general, tienen que comenzar a revisar desde lo macro hasta lo micro. Entonces, primero hacen una búsqueda en el Google. Es preferible que hagan una búsqueda en scholar.google.com, que ahí es donde están las publicaciones. Entonces, ahí ustedes ponen más o menos temas de lo que ustedes se han planteado. De preferencia, ¿sí? ¿Alguien me iba a decir algo?
Sí, dicen una pregunta. En el marco teórico debemos poner la información, obviamente lo que investiguemos, lo podemos poner, es como un parafraseo, ¿verdad? Con nuestras propias palabras. ¿Podemos incluir también citas bibliográficas? Deben, si no, no pueden, deben hacer esto, porque Ya, pero una de entonces las, sí es parafraseo, ¿verdad? sí, pero es que, saben que hay un curso para eso, es que esta parte es un tema que yo particularmente esperaría que se pueda abordar al final de los cursos que ustedes van a dar, porque sin esta guía, sin esta ayuda que yo les estoy dando, o que se las estamos dando anticipadamente, cuando ustedes terminen sus carreras en 4 años, ustedes van a haber olvidado todo esto que yo les estoy diciendo. A pesar de que no se, lo único que no se van a olvidar son de las historias que les cuento, espero que no. Pero la cuestión es que es todo esto que les estoy dando, toda esta parte, ustedes van a tener que retomarla de nuevo al final, cuando ustedes tengan que hacer sus trabajos finales. Entonces, yo particularmente creo que es un tema que debería darse al principio, a la mitad y al final de nuevo, para recordarles, porque si no, va a ser un poco complicado que ustedes otra vez retomen esto, van a perder un buen tiempo, se los puedo firmar, en solamente hacer una revisión de todo esto. Entonces, si ustedes se ponen pilas desde ahorita, pueden ir revisando todo esto, yo creo que ya cuando al final les toque, se les va a facilitar muchísimo el trabajo. Entonces, volviendo a lo que decía, déjame revisar, como Eva, sí, hay que tener esta revisión histórica la revisión bibliográfica que le llamamos para hacer este marco teórico. Este marco teórico, como bien dice Eva, incluye parafraseos de temas que se han topado. Digamos que a alguien se le ocurre una frase, digamos que una frase que está escrita. Los insontes de Galápagos, no sé, perdón si pongo siempre esos ejemplos, pero es que familiarizado con eso también. Entonces, los insontes de Galápagos fueron el fundamento para la creación de la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no? Entonces, este es mi frase, pero es muy probable que esta frase alguien más ya la haya escrito en algún otro tema. Entonces, si a pesar de que yo la acabo de decir en este momento, y alguien más ya la escribió, ustedes están haciendo un plagio. Entonces tienen que hacer, como dice Eva, un parafraseo. Entonces tienen que buscar cómo darle la vuelta a esa misma frase para decir lo mismo, pero con sus propias palabras y tratar de que esto no sea un plagio, un copy-paste. Porque desafortunadamente, aunque ustedes no lo crean, muchísima gente por el facilismo copia, pega, le cambia el orden de la palabra, que eso no es lo que se debe hacer, sino buscar su propia expresión de eso. Entonces, digamos que esta frase que yo les acabo de decir, yo la leí en algún libro. Entonces, yo ahora, ¿cómo hago para poner mi propia frase? Entonces, en lugar de poner los insontes de Galápagos, pongo el, el, los cucúes del archipiélago aislados por alrededor de 300, por alrededor de 900 kilómetros de la parte continental, se diversificaron en múltiples especies. Si ven que es lo mismo, pero con palabras completamente diferentes, y lo acabo de hacer en mi cabeza, entonces se me acaba de ocurrir así. Entonces, esa es la manera como se debe hacer. Pero de todos modos, a pesar de que se me acaba de ocurrir cambiarle esa frase, de hecho, no sé si las dos frases existen, pero una vez que ustedes tienen estas dos frases, deberían hacer el ejercicio de también ver si estas mismas frases, tal cual la pusieron, no están repetidas en algún otro lado, ¿ok? Entonces, y luego al final de esta frase, por ejemplo, en mi caso, yo voy a poner esto que se me ocurrió, yo lo copié del libro de Michael Jackson, por ejemplo, ¿no? De 1994. Entonces pongo Jackson, 1994. Pero tratando de utilizar las normas APA, que eso ustedes también van a tener que revisar por ustedes mismos, utilicen la de la Asociación Médica Internacional, que es la que más se utiliza. Yo creería que es mejor poner este tipo de referencias en este formato porque es el que más se utiliza. Entonces, tienen que mirar todas las investigaciones que se han realizado en este tema, en el tema que ustedes están planteando, y deben centrarse solamente en las características que les interesa estudiar, porque ahí viene otro problema con el marco teórico. Muchos de nosotros, yo también, porque yo pasé por lo mismo que van a pasar ustedes, no crean que yo nací ya escribiendo artículos científicos, ni mucho menos, a mí me costó también uno y la mitad del otro aprender a hacer esto, pero sobre todo, como no sé si a ustedes les mencioné, hay un tema que es sumamente importante que ustedes se metan en la cabeza, desde ahorita les digo. Yo no voy a ser sus revisores de tesis, me encantaría revisar sus trabajos. Pero cuando ustedes vayan a hacer sus tesis, sus trabajos,
deben aceptar que nosotros somos humanos y cometemos errores y sobre todo no sabemos escribir aún para hacer este tipo de investigaciones. Entonces aceptemos con el mejor de los ánimos las correcciones que nos hagan, por favor. Nosotros como latinos somos muy, pero muy renuentes a que nos corrijan. Es una cosa increíble. Les apuesto que ustedes se van a enojar muchísimo, van a insultar a sus profesores o profesoras que los corrigen, porque ustedes van a estar seguros de que lo que escribieron está bien hecho, pero tienen que entender que hay muchos puntos de vista y hay gente que tiene mucha más experiencia leyendo textos y que sabe que esas estructuras a veces están mal. Así que por favor acepten con el mejor de los ánimos las correcciones que les hagan sus profesores, ¿ok? Ese sí es un consejo que les doy, porque su amigo soy. Y desde ahorita váyanse ya poniendo las barbas en remojo para eso, porque eso se les va a venir mucho y muy seguido. Por supuesto, hay gente que va a escribir muy bien y probablemente tenga muchas menos correcciones, o probablemente va a tener un profesor que es bastante light, que le va a valer que mande un texto así sin que esté muy refinado, ¿no? Pero eso va a depender mucho sobre todo del profesor también, pero de manera general casi siempre se hacen correcciones y bastantes correcciones. Yo me gusta hacer cosas cómicas, ¿no? Cuando yo corrijo las tesis o cosas así, me gusta ponerle, no entiendo un carajo lo que estás tratando de explicar aquí, pero para que no lo tome mal, porque ya me ha pasado que hago correcciones y la gente lo toma muy mal, ¿no? Entonces lo que prefiero es que la gente lo vea como algo gracioso, que no se enoje, que acepte la corrección que le estoy haciendo, y de hecho fluye mejor la corrección. A mí lo que me pasa cuando ya cambié mi estrategia de hacerlo un poco más chistoso, era que los estudiantes eran mucho más receptivos y eran más pilas para eso y hacían mejores cambios. Entonces eso también depende mucho del profesor. Entonces eso va a depender mucho de eso. Ok, entonces tienen que ser, rapidito terminando todo el marco teórico, tienen que ser bastante selectivos, exhaustivos, críticos y valga la palabra que no debe decir exquisitos a la hora de escoger sus frases, ¿ok? Entonces, con toda la calma del mundo, dejemos de un lado la procrastinación. Yo soy el menos indicado para decir esto, pero procrastinar mientras estamos escribiendo es una de las grandes fallas por las que no podemos avanzar en nuestros proyectos, en nuestras tesis, etcétera, etcétera. Bien, luego, terminado esto, la parte del marco teórico, vamos a ir a una sección 2, que es la parte de la metodología. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí en la metodología? La metodología, como les explicaba en la clase pasada, es sumamente importante porque dependiendo de esto, ustedes van a obtener los resultados que pueden ser medibles. Entonces, en esta sección, ustedes deben responder a algunas preguntas como, por ejemplo, ¿cómo se logra cada uno de los objetivos que nos estamos proponiendo? Otra cosa que podemos empezar es que la metodología debe mostrar una estructura lógica con un rigor altamente científico, sobre todo por la toma de los datos. No podemos hacer una encuesta a lo loco si no vamos a obtener un número. Recuerden que les conté eso en la clase pasada. Sin el dato numérico, nuestras investigaciones a veces no tienen mucha valía, porque vamos a trabajar solamente en supuestos y necesitamos datos sólidos, datos duros, con un rigor científico fuerte para poder nosotros determinar que nuestra investigación está bien hecha y poder discutir con cualquier profesor que me diga, no, su trabajo está mal hecho porque sus análisis están malos. Y bueno, el análisis puede estar malo, pero los datos son bien tomados. Entonces podemos cambiar incluso el análisis, pero sus datos van a ser la fuente de la cual nosotros vamos a poder darle respuesta a nuestra investigación. Adicionalmente, deben tener en cuenta que la metodología propuesta nos permite programar actividades del proyecto. Eso es sumamente importante, ¿ok? Por ejemplo, una de las cosas que le gustaba hacer a un profesor mío de hace 20 años, un cubano, era que le gustaba hacer proyecciones de datos. Entonces, ¿qué era lo que él hacía? Y eso también pueden hacer ustedes. Entonces, él decía, mira, vamos a analizar la diversidad de la comunidad de tal cosa. Entonces, como todavía no hemos ido al campo, no hemos tomado datos, inventa los datos con base en lo que otros datos ha pasado. Entonces, inventa los datos y haz un análisis de diversidad. Entonces, si tu análisis de diversidad es un poco, lo vamos a tener ahí como una fuente de referencia. Entonces, cuando tú tomes tus datos, tú vas a comparar y vas a ver si tus datos estaban bien tomados o no, ¿ok? Entonces, ustedes pueden hacer como una proyección también de lo que van a ver. Entonces, también ese es un ejercicio que pueden hacerlo, es facilito, simplemente cogen una hoja, pueden investigar encuestas, no sé, encuestas de apoyo económico a becarios, por ejemplo, y hay datos de eso, entonces pueden bajarse. Una estrategia que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, análisis económico de becarios, universidad
.xlxs, y automáticamente el Google les va a dar un montón de tablas y datos de otros estudios que se han hecho. Entonces ustedes pueden tomar esos estudios como una base para luego comparar los suyos y para saber sobre todo cómo se toman estos datos, ¿ok? Entonces son herramientas que les estoy dando también que puede servirles mucho. Si nosotros conocemos cómo funcionan los buscadores, podemos conseguir de todo. Hay cosas muy interesantes que se pueden buscar. Por ejemplo, si algún rato ustedes quieren buscar alguna cuestión que sea un PDF, ponen, qué sé yo, economía circular, .pdf. Le ponen así tal cual les estoy diciendo. Y el Google les va a dar solamente cosas que están en PDF. No les va a dar páginas web ni nada. O sea, sí les va a dar al final, pero las primeras búsquedas van a ser solamente documentos de PDF. Son estrategias muy chéveres que se pueden aprovechar desde estos buscadores. Y en ese sentido pueden buscar No datos. queremos PDF, hay algo también para buscar solo información que no sea PDF, ¿o no? Claro, las claves son, por ejemplo, si quieren buscar algún documento en Word, tienen que poner lo que están buscando y ponen pegadito, sin espacio, .doc. Si quieren buscar datos en Excel, ponen lo que quieren buscar, pegadito le ponen .xlxs o xlx, nada más, sin la S no, porque la S es de una versión más adelantada. O así sucesivamente, incluso presentaciones de PowerPoint, pueden poner no sé, la economía y sus problemas, .ppt, y solamente les va a dar las primeras búsquedas, les va a dar puras cosas en PowerPoint. Entonces es sumamente interesante conocer todas estas herramientas para que les facilite mucho el trabajo a ustedes. Y cuando quieran buscar investigaciones, recuerden, el buscador para las investigaciones es el scholar.google.com. Se pone scholar, se escribe scholar.google.com. ¿Ok? Y alguna cosa igual ya saben que siempre estoy para ayudarles, cualquier cosa que necesiten, en lo que esté dentro de mis posibilidades, yo les puedo facilitar algún poco de asesoría. Bien, luego viene el diseño de las técnicas de la recopilación de la información, que es lo que también conversamos un poco en la clase pasada, que son, en este caso, probablemente lo único que nos puede servir ahorita a ustedes para sus trabajos van a ser las encuestas. Recuerden que toda información no siempre sirve para su trabajo. Eso es importante. Ustedes pueden recolectar un montón de información, pero para responder la pregunta que se plantearon, para poder resolver su proyecto, probablemente no toda la información va a ser útil. Por ejemplo, voy a poner como ejemplo de mi tesis de licenciatura. Yo recogí datos, me acuerdo, datos meteorológicos, yo recogí datos de vegetación, recogí datos de precipitación y al final nunca utilicé esos datos. Lo único que me sirvió fueron los análisis de los componentes de las comunidades de artrópodos. Imagínense, yo tanta información que recolecté y al final no utilicé nada de eso. Entonces es muy probable que ustedes vayan también a pasar por lo mismo. Probablemente ustedes van a hacer una encuesta con 10 preguntas, pero probablemente solo 2 preguntas son las que le van a dar los datos para poder hacer sus análisis. ¿Ok? Entonces también eso es muy importante. Y recuerden de nuevo, hacer esta encuesta en la que ustedes van a tomar sus datos, eso es sumamente importante. En este momento yo no estoy con el tiempo ni con las capacidades para darles una clase de cómo hacer encuesta, porque eso es sumamente extenso y perderíamos mucho tiempo, porque eso no es de una clase. Pero yo les recomiendo que también hagan una búsqueda de eso. Hay incluso gente, youtubers, que hacen tutoriales de cómo hacer buenas encuestas para obtener datos. Entonces, como recomendación, cuando ustedes vayan a elaborar esta tabla de recolección de datos, busquen ayuda en la red, busquen ayuda en gente que haya trabajado haciendo encuestas, ¿ok? Para que ustedes no hagan cualquier cosa y sobre todo porque les dan muy buenos consejos. Lo que le van a aconsejar es que la encuesta no sea muy larga, que la encuesta sea de sí o no, que no tengan que escribir mucho, porque la gente se aburre después de un tiempo de estar dando información. Ustedes, si se fijan, ustedes alguna vez los pararon en la calle y les hacen una encuesta y ustedes a la quinta pregunta ya quieren salir corriendo, ya no quieren responder más. Lo mismo pasa con todas las otras personas. Entonces es importante que su encuesta sea concreta, sencilla, de sí o no, y con eso ustedes van a tener sus datos. Entonces tienen que escoger muy bien las preguntas que van a hacer, ¿ok? La población de la muestra también es importante. A nosotros en la parte biológica, la parte científica de la biología, una de las cosas que más nos critican cuando defendemos nuestras tesis es el tamaño de la muestra, ¿ok? Porque no es lo mismo,
presentar un trabajo en el cual ustedes entrevistaron a 5 personas que un trabajo que entrevistaron a 100 personas. Mientras su tamaño de la muestra sea más grande, eso es lo mejor. Cada vez que usted me... Porque la primera pregunta que le va a hacer a alguien que, bueno, ¿y cuál fue tu tamaño de muestra? Dice, no, es que yo tenía programado hacer 200 encuestas, pero me dio COVID y solamente pude hacer 10, pero los datos están aquí. Entonces presentan unas tablas con los datos de 10 encuestas. Eso no sirve, ¿ok? Entonces el tamaño de la muestra es sumamente importante. Yo les recomiendo, siempre traten de que su tamaño de la muestra sea lo más grande posible. Y si es, por ejemplo, que la encuesta que quieren hacer va a abarcar Puerto Viejo, no se enfoquen, por ejemplo, en la rotonda. Tienen que tratar de decir, bueno, Puerto Viejo más o menos tiene 350.000 habitantes y los barrios más populares son Pico Asá, el Florón, etcétera, etcétera. Bueno, entonces voy a hacer 20 en Pico Asá, 20 en el Florón, 10 en el centro, 10 acá. Y ya con eso, aparte de que su tamaño de la muestra es grande, también están tratando de abarcar todo el universo de la ciudad, ¿ok? Entonces eso también tiene que tener muy en cuenta. Y por último, la recolecta de la información, que una vez que ya tengan todo esto, como les decía, en algunos proyectos de investigación es necesario presentar una guía de trabajo de campo. Es probable que también eso tenga que incluirlo como un documento anexo. Y esta básicamente nos sirve para tener una referencia de qué fue lo que hicieron y qué fue lo que cuáles fueron los pasos que ustedes siguieron. Por ejemplo, esto incluye la preparación de los materiales, la recolección de datos que les acabo de comentar hace un ratito. El equipo de trabajo ya puede ser, no sé, se me ocurre grabadoras, cámaras, fotografías, filmadoras, etcétera, etcétera. Pero puede ser que solamente utilicen medios digitales, que es lo que se está usando ahora. Entonces le mandan a sus panas de aquí y ellos dicen, por favor, pásale a tus contactos y dile que me ayuden con esta encuesta. Y esas encuestas digitales también hay tutoriales de cómo hacerlas. Es muy fácil. Yo no perdería el tiempo en este momento explicándoles porque les digo, hay no sé, 30, 40, 50 videos de cómo hacer encuestas en Google. Y es muy fácil. Entonces eso ustedes pueden buscar y ver cómo se hace. Entonces también tienen que entender, claro, por ejemplo, la selección de si es que van a decirle a alguien que les ayude, bueno, si es que fuese el caso, que van a hacer una encuesta, en las calles tienen que tener un entrenamiento las personas, porque aquí también se encuentran muchos problemas. Resulta ser que nosotros tenemos un equipo de gente que nos van a colitar con el trabajo, que nos van a ayudar con las encuestas, y resulta que también vino un chico que era el vecino, pero lo llamó a la pelada y entonces él no pudo hacer las encuestas. ¿Y qué fue lo que hizo? Él se las inventó y puso los datos. Entonces ese es un problema. El otro problema que puede haber es que si ustedes hacen una encuesta en las cuales hay preguntas que son como de contestar largo, puede ser que no ponga la respuesta. Entonces la persona que hace la encuesta también varía mucho en cuanto al resultado. Entonces por eso es importante que si fuesen a utilizar esta alternativa, que las personas que les van a ayudar hagan exactamente todos lo mismo, porque si no, eso puede dañar los datos. Bien, esa parte está ahí, entonces la sección 2. Viene la sección 3, que ya básicamente son cuestiones un poco más técnicas, que son la administración del proyecto. Entonces, en esta parte ustedes van a detallar cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos la parte de los recursos humanos, que son la gente que les va a ayudar con la parte de las encuestas, por así decirlo, ¿no? Tenemos los recursos institucionales, digamos que ustedes quieren hacer una investigación que va a servirle a la universidad, entonces tienen que hacer una vinculación con un documento y que la universidad esté de acuerdo que ustedes van a hacer este trabajo porque es en beneficio de la universidad y ambos se van a ver beneficiados, tanto la universidad con su investigación como ustedes con su tarea, con su tesis. El presupuesto. Esta parte debe estar bien detallada si es que tuviera, ¿ok? La parte del presupuesto, bueno, ustedes van a poner, aquí no crean que solamente decir, sí tengo $100 para comprar hojas. No, todo recurso y material de una investigación son parte de un presupuesto. Una computadora que ustedes van a usar, eso es parte del presupuesto. Los zapatos que están usando para caminar, para hacer encuestas, eso es parte del presupuesto. Por supuesto, no lo van a meter como tal, sino recursos humanos, hacen detalles ahí de personal. Por ejemplo, se pagó $15 el día a los encuestadores y no sé cuántito. Entonces, ¿cuántos encuestadores eran? Pago por 4 encuestadores a $15, tanto diario. Así se hacen los presupuestos, pero hay que tener todo eso bien claro. Y por supuesto, como les digo, todos los recursos adicionales, computadoras, cámaras, etcétera, etcétera, se deben incluir como parte del presupuesto.
Bueno, y los ingresos que ya saben, si es que tienen si es que tienen, por ejemplo, algún patrocinio, si alguien los está acolitando con esto, si es que alguien está pagando, puede ser que los hagan ustedes con sus propios fondos, pero si tienen a alguien que les pueda ayudar con eso, se incluyen eso, ¿no? Y también, obviamente, los recursos propios. Y los egresos también se deben incluir, incluso cuando si es que le pide. Esa parte ustedes ya deberían tenerla muy clara porque van a ser economistas. Entonces, saben que es importante que los ingresos deben estar bien detallados, si vienen de patrocinio, si vienen de fondos propios, y asimismo los egresos. Si son servicios profesionales, si tuvieron que pagarle a alguien, si son servicios generales porque tuvieron que utilizar taxis, por ejemplo, si son imprevistos, etcétera, etcétera. Todos esos detalles con sus totales. Dicen, pasó algo con el audio. ¿Perdón? Es que se le escuchaba ¿Aló? bien ahorita ya. Ya, pero sí alcanzaron a escuchar hasta lo último, hasta la parte de financiamiento. Una manito para saber que sí escucharon hasta la parte del financiamiento, el presupuesto y el cronograma, la parte del presupuesto. ¿No? Bueno, espero que sí. Cualquier cosa, por favor, indíqueme, ¿no? Y como les decía, la parte del presupuesto, eso es lo que les decía, detallar muy bien los ingresos, egresos, de dónde viene la plata, en qué se va a utilizar, gastos generales, gastos de patrocinio, etcétera, etcétera. Y por último, tienen que establecer un cronograma de actividades para saber en qué tiempo van a hacer esta investigación. Eso tiene que ser muy claro. Perfecto. Bien, entonces esta parte del cronograma también es muy importante porque eso les va a ayudar a ustedes a establecerse tiempos en cuanto a terminar su actividad. Esta parte yo la estoy incluyendo aquí, pero quería mostrarles que esta parte de aquí, donde se incluyen las actividades y el presupuesto, eso es al final. Y quería también contarles un poquito de la última parte, que ya esto es lo último cuando ustedes tengan que presentar, por eso lo incluí aquí, porque esto no está en esta hojita que les dejaron a ustedes en la plataforma. Entonces aquí tienen que ver, en la parte de los resultados de la investigación, ustedes tienen que hacer un informe donde tienen que detallar todos estos puntos que ya les he dado. Entonces esta presentación se las voy a subir para que ustedes lo tengan de guía y puedan ustedes luego hacer su investigación. Pero ahora les voy a compartir el documento que está en la plataforma, que es el que ustedes van a utilizar como base para hacer su propuesta. Ok, déjenme dejar de compartir y vamos a compartir ahorita. Ok, aquí está. Bien, entonces me dicen, por favor, me confirman si están viendo el documento. Sí, dicen. Ya, chévere. Entonces, mire, aquí está básicamente lo que ustedes tienen que hacer. Ya les di las directrices. Ojo con esto, que esto no estaba ahí en la presentación. Entonces me tomé toda esta clase para que ustedes puedan hacer esto súper fácil y que ustedes me presenten trabajos sumamente buenos para que luego diga, los estudiantes del profesor Alejandro han estado pilas estos manes, sin que se les haya enseñado las claves. Entonces, bueno, aquí está entonces lo que ustedes tienen en la plataforma, que ustedes pueden descargar este documento y hacer esta parte, ¿no? Bueno, aquí dice, si se fija, dice, aquí está el tema, que debe tener 15 palabras, ¿no? O 90 caracteres, o 90 o 100 caracteres, no mucho, como les decía, eso debe ser claro y conciso. Sus nombres, en caso el suyo, aquí, bueno, la información general. Aquí tienen toda esta cuestión que ya les expliqué, planteamiento, cómo se formula una justificación, el problema, y aquí está un poco detallado más o menos cómo es lo que ustedes tienen que ir haciendo. Aquí están los objetivos de investigación, que también ya les expliqué cómo se hacían, y aquí están toda la parte esta parte que se incluye aquí son los verbos, porque se acuerdan que les decía que los verbos deben tener como desarrollar, definir, analizar. Aquí está más o menos dependiendo del nivel. Pues si van ustedes a hacer una exploración, deben decir conocer, definir, descubrir. Si van a hacer una descripción, deben utilizar estos verbos, analizar, calcular, caracterizar, ese tipo de cosas. Utilicen entonces bien, aquí están los verbos que les han facilitado el doctor Arias para que ustedes puedan hacer sus objetivos. Y explicativos, comprobar, demostrar, establecer, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí tenemos cómo está la parte de planteamiento, es una explicación bastante cortita, pero y la metodología. Entonces, hasta aquí era la parte que ellos habían incluido. Entonces, como vieron, yo les di un poquito más para que ustedes puedan tener un poquito más de información
para que puedan hacer sus anteproyectos. Entonces, como les digo, tienen un tiempito prudencial hasta la siguiente semana de lo que sería el anteproyecto. Yo no quiero que ya me presenten el proyecto hecho, ¿ok? Por eso solamente está aquí hasta la metodología. Y yo no quiero que me presenten, ya tome datos, nada, solamente que ustedes vayan desarrollando todas estas cosas. Y un dato adicional, en la parte de aquí del planteamiento del problema, donde tienen que ustedes incluir la revisión bibliográfica que les estaba explicando, en esta parte traten de no hacer muchísimo. Yo no quiero que me hagan 20 páginas, ni mucho menos. O sea, con que este anteproyecto tenga 3 páginas, para mí es suficiente. 3 páginas sin incluir la bibliografía, ¿ok? 3 páginas hasta aquí, ¿ok? Porque la referencia bibliográfica, eso no se cuenta como que eso lo pueden hacer. Ahora, otro consejito más o otra ayuda que les puedo dar es la organización. Verán, a mí me pasó, y seguro les ha pasado a mucha gente, incluyendo probablemente ustedes en algún momento, que teníamos muchos problemas con la información bibliográfica. Eso era un lío, no podíamos porque nos olvidábamos de un autor, no sabíamos cómo ponerlo, no sé cuántitos. Les cuento que hay 2 plataformas bibliográficas para bibliografía que son gratuitas. Hay una que es que no es desafortunadamente, pero es una de las mejores, pero una que se llama Mendeley y la otra es Zotero. ¿Zotero o Zotero? Sí, Zotero creo que es. Yo uso Mendeley. Entonces, ¿qué es lo que hace Mendeley? Digamos que ustedes hacen una carpeta. Ojo, les voy a dar hasta las claves para que ustedes no se me estén yendo por las ramas, ¿ok? Ustedes van a abrir una carpeta en sus computadoras y le van a poner anteproyecto, metodología de la investigación científica. Ese es el primer paso. Dentro de ese anteproyecto, ustedes van a incluir toda la información que utilicen en este anteproyecto. No me guarden información que no sea del proyecto. Por ejemplo, ustedes revisaron 20 documentos, pero solamente uno les sirvió. Entonces no me sirve que ustedes tengan 20 documentos en esa carpeta. Ustedes solamente van a incluir los documentos que van a utilizar para hacer su anteproyecto, ¿ya? Y ustedes lo que hacen es, descargan el Mendeley, lo descargan en su computador, tienen que abrir una cuenta, todo es facilito, eso los va guiando. No se ve nada. Perdón, yo creo que soy yo. Déjame ver, creo que estoy... Ya. Ok, entonces como les decía, van entonces a abrirme esta carpetita. Dentro de esta carpetita van a poner los documentos que ustedes busquen. Digamos que van a hacer... ya se me están acabando las ideas de tantos proyectos que van a hacer. Digamos que van a hacer una prospección económica de qué tanta plata ingresa, no sé, a los comedores de la universidad, por poner un ejemplo nomás, ¿no? Entonces ustedes van a ver, van a buscar documentos que les va a servir para su investigación, que van a ser comedores de universidades y van a encontrar un artículo que está ahí, pero resulta que hay 20 artículos que dicen y de esos 20 artículos ustedes van a citar 2 o 3. Esos 2 o 3 son los únicos que van a guardar en esta carpeta. Cuando ustedes están escribiendo y saben que tomaron esta idea de uno de estos artículos, este artículo se sube a Zotero, lo tienen que descargar, en Mendeley, y ustedes le van a poner ahí nombre, no sé cuántito, y cuando ustedes ponen ahí, quieren poner la cita, ponen agregar bibliografía en el Word, automáticamente se conecta con Mendeley y pone la cita. Y al final, cuando ustedes quieran poner agregar bibliografía, automáticamente se pone todo. Y eso les ahorra un montón de trabajo. Créanme, eso les ahorra un montón de trabajo. Es fascinante. Es increíble porque ustedes van a ver lo fácil que es agregar la información sin que ustedes tengan que hacer prácticamente nada. Porque cuando ustedes pongan así solamente agregar bibliografía, todo se descarga solito. Y ya está en orden, alfabético, todo. Es lo más fácil que pueden hacer. Entonces, como les digo, son solamente consejos que les estoy dando para que ustedes hagan trabajos perfectos o lo más cercano a la perfección, pero cualquier tipo de esta ayuda, por ejemplo, cómo utilizar Mendeley, hay videos tutoriales que ustedes pueden ver en YouTube que probablemente lo van a explicar mucho mejor de lo que yo lo hice ahorita, pero solamente les estoy dando la idea porque estoy segurísimo que eso de meter información de la cita bibliográfica a mano, eso es un lío. Siempre se van a confundir, se olvidan de una coma, ponen mal el año,
el nombre va a estar a veces con mayúscula, a veces con minúscula, y al final cuando ingresan toda la bibliografía al final a mano, se olvidan de poner alguno, es un desastre, y siempre, siempre hay problemas. Entonces, utilicen Mendeley, utilicen esta herramienta, o utilicen Zotero. Estas dos herramientas que son gratuitas, ustedes las pueden utilizar sin problemas y les va a facilitar mucho su trabajo. Bien, y entonces, ya dicho esto, como les digo, en la parte del documento que ustedes tienen ahí, entonces aquí para el anteproyecto solamente tiene que completar hasta la parte de la metodología y obviamente después ponerle referencia. Como les digo, eso una vez que utilicen el Mendeley o el Zotero va a ser muy fácil. Y vamos a terminar con esta clase hasta este punto. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Pero Yo dicen una pregunta. Estaba revisando en la plataforma, pero ahí donde era el anteproyecto no tenía todavía una fecha como para subirlo. El avance que usted nos está comentando ahorita, que máximo unas 3, 4 hojas, lo subimos a la plataforma y eso va a ser calificado, el avance. Usted nos va a corregir también errores que sí, tengamos. No sé si voy a alcanzar a corregir errores, yo solamente voy a fijarme en la parte del fondo, no de la forma, porque recuerden que son 93 estudiantes, 95 creo que son, y se me va a hacer muy complicado hacer la revisión de toditos los trabajos hasta la parte de calificarles esto, ¿no? Entonces yo me voy a enfocar en la parte del fondo. Por eso es que les estoy dando estas claves para que ustedes se pongan pilas y se pongan 11 y me presenten trabajos bonitos. En la medida de lo posible, yo no voy a esperar trabajos perfectos, por supuesto, pero para eso están todas estas claves que les estoy dando, para que ustedes al menos puedan presentarme cosas que digan, oh, qué chévere, qué buena idea, o sea, qué bien detallado, oh, que tomó buena información, etcétera, etcétera. A lo mucho lo que podría hacer es copiar sus textos y ponerlos en un analizador de copy-paste a ver qué tanto porcentaje han hecho copy-paste. Eso sí, porque eso lo hace el sistema, entonces yo no necesito dedicarme tanto tiempo a buscar trabajos a ver si ustedes copiaron y pegaron nada más. Para eso están las herramientas tecnológicas que nos ayudan mucho a nosotros a hacer estas revisiones. Por ejemplo, digamos que yo cojo el texto de, no sé, de Verónica o de Eva, y lo copio, lo pongo en estas herramientas para ver el porcentaje de plagio que se llama, y resulta que tiene 55 de plagio. Yo digo, bueno, 55 está bien, hizo un buen trabajo. Pero si encuentro uno, lo pego y encuentro que es 70% de plagio, digo, ya esta persona no hizo mucho, entonces sí copió la mayoría, entonces ya ahí ya hay que ponerle ojo al piojo. Entonces, ese tipo de cosas sí las puedo hacer con el sistema para no revisar todo yo, ¿ok? Eso entonces, hasta aquí voy a detener la grabación.